Listo. Entonces, hoy lo que vamos a ver sería el último tema del segundo corte. Entonces vamos a ver músculos, bueno, huesos, músculos y nervios de miembro inferior. Entonces, cuando hablamos de miembro inferior, nosotros hablamos de los huesos que están desde la cintura hacia abajo, que hacen parte del esqueleto pendicular. Entonces, ¿de qué huesos hablamos? Del hueso coxal, que es este que estamos viendo. Estos dos huesos se unen y medialmente a un hueso que se llama el sacro y forman la pelvis. Tendríamos más inferiormente el fémur, que lo voy a ubicar en la región del muslo. Luego tendríamos la pierna, donde ubico dos huesos, tibia y fíbula, y luego iría más hacia abajo y ya tendría el pie. Entonces el hueso coxal es este hueso que podríamos decir que él se parece en algo a lo que sería la escápula. O sea, digámoslo de alguna manera representativa, no en su forma, sino en su función. Este hueso va a presentar varios bordes. Entonces, este que señalo arriba sería su borde superior. Este corresponde a su borde anterior. Este a su borde posterior y este a su borde inferior. Él a su vez está conformado por tres huesos. Este hueso de la parte superior se llama el ilion. Este hueso que está por acá se llama el isquio. Y este hueso que vamos a ver acá se llama el pubis. A su vez, él va a tener dos caras. Una cara interna y una cara externa. ¿Cómo identifico yo si es la cara externa? Aquí hay una depresión que se llama el acetábulo. Y esto va a ser externo, esto va a ser lateral. ¿Listo? Entonces ahí, no, ahí diferenciamos eso. En su cara interna, el ilion, que es el hueso de la parte superior, va a presentar una línea que se llama la línea arcuada. La parte superior del ilion, que corresponde a todo esto, sería el ala. Esto sería el cuerpo. Y aquí, medialmente, hay una estructura en forma de oreja, que se llama la cara auricular. Y esta cara es la que se une medialmente con la cara auricular del sacro y forma la articulación sacroiliaca. En la parte inferior entre estos dos huesos, que sería el isquion y el pubis, se forma este foramen que se denomina obturado. Y entre los tres huesos, el isquion, perdón, ilion, isquion y pubis, forman esta estructura que se llama el acetábulo. Entonces vamos a reconocer las diferentes partes del hueso. Este bordecito superior que voy a señalar aquí corresponde a la cresta ilíaca, que es palpable en el vivo. En su borde anterior tenemos la espina ilíaca anterior superior, la espina ilíaca anterior inferior. En la parte inferior y anterior vamos a tener el tubérculo púbico, ramo superior del pubis, ramo inferior del pubis, ramo del isquion,
cuerpo del isquion. Aquí en el cuerpo del isquion hay una saliente que se llama el tuber isquiático. Entonces ya estoy yendo hacia la parte posterior. Aquí encuentro la espina isquiática. Entre el tuber y la espina tengo la incisura isquiática menor. Y en la parte superior tengo la espina isquiática mayor. Luego, la espina ilíaca posterior inferior y la espina ilíaca posterior superior. En el acetábulo voy a encontrar internamente esta estructura en forma de semiluna, se llama la cara lunada. Y al fondo, aquí tengo la fosa acetabular. Y entre los dos bordes de la cara lunada, aquí tengo la incisura o escotadura acetabular. Estas son las estructuras que voy a ver en el borde anterior, borde posterior, en el superior. En su cara lateral o cara externa, toda esta región corresponde a la cara glútea. Entonces, ahora voy hacia la cara interna. Ya el resto de estructuras las identificamos. Aquí hay una elevación, que es esta, que se llama la eminencia iliopúbica. Esta porción que señalo aquí corresponde al pecten del pubis. Y esta cara se llama la cara sinficiaria. Esta cara se une con la cara sinficiaria del lado contrario y me forma la sínfisis púbica. Como tiene la palabra sínfisis, si ustedes recuerdan, desde la clasificación de las articulaciones según el tejido, esta articulación, ¿cómo se denominaría? Si es una articulación tipo sínfisis. ¿Cómo se llamaría, muchachos? Doble. Cartilaginosa. Es una articulación cartilaginosa. Ahora, ¿cómo sé si este hueso es derecho o izquierdo? Entonces, primero, el acetábulo va a ser lateral. Segundo, el tuber isquiático va a ser inferior y posterior. O sea, que este hueso de qué lado es. Derecho. Derecho, profe. Este ¿No de la hueso izquierda? es, este hueso. ¿Alguien dice algo diferente? De la izquierda. Izquierdo. ¿Por qué crees que es del izquierdo? Por la forma en la que está la cara artificial. No, este es derecho, mira, porque esto es lateral, esto es posterior e inferior, y si quieres agregarle algo más, La línea esta, glútea, profe, también no me eh, ayuda. pues aquí está, pero si quieres agregarle algo más, la incisura isquiática mayor es posterior. Y si quieres agregarle más, la cara sinficiaria o el pubis es anterior. Entonces este es derecho.
Teóricamente nosotros en estos momentos deberíamos de tener como punto de apoyo el tuber isquiático. Teóricamente no. Bueno, entonces dejamos el hueso coxal. Vamos ahora a el fémur. Bueno, entonces el fémur es el hueso más largo del cuerpo. ¿A qué se les parece este hueso? ¿O con qué otro hueso hay algún símil? ¿Con el húmero? Con el húmero es algo parecido. Entonces este hueso va a presentar una cabeza que hace parte de su extremidad superior, un cuello, se llama el cuello del fémur, una saliente posterolateral que se llama el trocánter mayor, una saliente posterior que se llama el trocánter menor, el cuerpo, y en la parte inferior va a presentar cóndilo medial, cóndilo lateral, epicóndilo medial, epicóndilo lateral. Entre los dos va a haber una cara patelar o una fosa donde la patela en su parte posterior se va a relacionar. En la cara posterior del fémur vamos a tener esta línea que se llama la línea áspera, y entre los cóndilos tenemos la fosa intercondilia. ¿Cómo identifico si el fémur es derecho o izquierdo? Primero, la cabeza del fémur es medial. Y segundo, la fosa intercondilia es posterior. Entonces este es derecho o izquierdo. Derecho, profe. Derecho, profe. ¿Alguien opina algo diferente? No. Listo, este es derecho. Bueno, entonces ya dejo el fémur. ¿El fémur en qué región del cuerpo está? ¿Dónde? Miembro inferior y eso es esqueleto apendicular. Sí, pero ahí él está en una región específica. Ya vimos que el Muslo, coxal muslo. está en el muslo. Muslo. Aquí tenemos este hueso, es la patela. La patela, antes conocida como rótula, o también, pues, de pronto nuestros abuelos, tíos, tías por allá, le dirán la chocosuela. Entonces, la patela es el principal hueso sesamoideo del cuerpo. Si yo hablo de sesamoideo, ¿a qué me refiero? Si hablo de hueso sesamoideo, ¿a qué me refiero? Que se forman dentro de un tendón. Que se forman dentro de un tendón. Muy bien. Entonces la patela, que es esta, va a presentar un borde superior, un borde medial, un borde lateral, un borde inferior o polo inferior, una cara anterior, una cara posterior, y en su cara posterior tengo la cara articular que se une con la cara anterior del fémur.
porque recuerde que la patela, ella se desliza cuando se hace movimientos de flexión y extensión a nivel de la rodilla. Entonces, para que lo tengan presente. Dejo el muslo y ahora, ¿a qué región me desplazo? La pierna. Voy a la pierna. Entonces, la pierna anatómicamente tiene algún parecido con otra región del cuerpo. ¿Cuál sería? Porque Al brazo. presenta dos huesos al antebrazo. Muy bien. Entonces, en la pierna vamos a encontrar un hueso medial que corresponde a la tibia, un hueso lateral que corresponde a la fíbula. La fíbula antes se denominaba peroné, ahora le vamos a decir fíbula. Entonces, la tibia va a presentar en su parte superior unas caras articulares que son estas, que se llaman las caras articulares superiores, en las cuales se va a relacionar con los meniscos que van a estar entre los cóndilos del fémur. Listo. Adicionalmente, va a presentar dos crestas que se llaman las crestas intercondilias, que en conjunto se le llama la eminencia intercondilia. Y anterior y posterior a esta eminencia vamos a tener unas áreas intercondilias, una posterior y una anterior, que van a ser puntos de anclaje de los ligamentos cruzados anterior y posterior. Hacia la parte anterior tengo esta saliente que corresponde a la tuberosidad de la tibia, palpable en el vivo. Aquí tenemos el borde superior de la tibia y aquí vamos a ubicar los epicóndilos lateral y medial. Por ende, tengo el cóndilo medial, cóndilo lateral. Sigo descendiendo, me voy a encontrar un borde anterior que lo puedes palpar en el vivo, una cara medial que no tiene músculo. Como este hueso se enfrenta a su hueso que le acompaña, que sería la fíbula, va a haber un ligamento interóseo que se va a unir. Perdón, aquí no sale bien con este borde interóseo. Entonces, si la tibia es medial, este borde interóseo sería ¿qué? ¿Anterior? No, sí, piénsalo solamente en sentido de lateral y medial. Si la tibia es medial, este borde interóseo va a ser ¿qué? Lateral. Va a ser lateral, ya por ahí Daisy lo había dicho, lateral. En la parte inferior voy a tener el maléolo medial, una cara articular inferior y lateralmente una incisura o escotadura fibular para la tibia, y en la parte superior la cara articular de la fíbula, de la tibia para la fíbula, y aquí se forma la articulación tibiofibular superior y aquí la tibiofibular inferior. Entre los dos bordes interóseos de la tibia y la fíbula voy a tener una sindesmosis. Y una sindesmosis es de que, según la clasificación de los tejidos, ¿qué tipo de tejido es?
Fibrosa. Es una fibrosa. Muy bien. Entonces ahora vamos al hueso lateral, que sería la fíbula. Entonces la fíbula presenta una cabeza en la parte superior. En la parte inferior presenta el maléolo lateral. Y mira que el maléolo lateral en relación con el maléolo medial está más abajo. Va a presentar un cuello y presenta un cuerpo. Como este hueso es lateral, él presenta un borde interóseo. Si este hueso es lateral, este borde interóseo debería ser ¿qué? ¿Sería medial o lateral? Medial. Sería medial. Muy bien. Listo, bueno. Ahora, ¿cómo identifico si la tibia es derecha o izquierda? Entonces, primero, la tuberosidad de la tibia es anterior y este maléolo va a ser medial. Entonces, este es derecho o izquierdo. Derecho. Derecho. ¿Alguien opina algo diferente? Es derecho, profe. Es derecho, muy bien. Entonces, pues, de lógica, no creo que tenga necesidad de preguntarle si la fíbula es derecha o izquierda. Sin embargo, le voy a dar las pistas para que, si lo tienen aislado, cómo darse cuenta. La parte superior, o sea, la cabeza, tiene una forma, pues, como cuadradita, ¿no? Más o menos así. La parte inferior tiene forma de punta. Entonces, el maléolo lateral que tiene forma de punta es inferior. Y él va a presentar una cara articular, que aquí la imagen de pronto la alcanza a ver, es esta, va a ser medial. Y a su vez, aquí la imagen no lo muestra, pero créame que es así, hay un surco, y ese surco es posterior. Entonces, teniendo en cuenta esas indicaciones, pues podemos ubicar la lateralidad de la fíbula. Bueno. Listo, entonces ahora vamos al el pie. El pie va a presentar dos caras. Una cara superior, que sería el dorso del pie, y una cara inferior, que sería la planta del pie. O sea, tengo una cara dorsal y una cara plantar. En ambas caras voy a identificar un grupo de huesos que se van a llamar los huesos del tarso, que son estos de la parte posterior. Entonces, ¿cuáles son los huesos del tarso? Entonces, el más superior se llama el talo y en algunos textos tiene el nombre de astrágalo. En la parte inferior un hueso grande que se llama el calcáneo. En la parte anterior voy a tener medialmente el navicular, lateralmente el cuboideo, y entre el navicular y el cuboideo tengo tres huesos que se llaman los cuneiformes: cuneiforme medial, cuneiforme intermedio y cuneiforme lateral. O sea que esos son los huesos del tarso. En total, ¿cuántos son? Seis. 6. Son 7, ¿no? Son 7. Entonces tenemos talo, aquí está,
calcáneo 2, navicular 3, cuboideo 4 y los 3 cuneiformes 7. ¿Listo? Anterior a los huesos del tarso, perdón, vamos a tener los metatarsianos. Entonces los metatarsianos van a ser 5. Tenemos el 1, 2, 3, 4 y 5. A su vez, estos metatarsianos van a tener 3 partes. Entonces tenemos la base, la cabeza y tenemos el cuerpo. La base de los metatarsianos se unen con los huesos del tarso y me forma la articulación tarso-metatarsiana. El quinto metatarsiano tiene una saliente, que lo vemos acá, que es el tubérculo del quinto metatarsiano, y este tubérculo se puede fracturar y eso genera eso se le llama la fractura del soldado, que es una fractura que se genera por el sobreuso, la sobrecarga o la fatiga por estar de pie o caminar. Entonces es una fractura que se le denomina fractura del soldado porque es muy típico de estas personas. Entonces ahora dejo los metatarsianos y me voy a ubicar en las falanges. Entonces las falanges van a ser para el primer dedo una distal y una proximal, y para los dedos 2 al quinto vamos a tener distal, intermedia, perdón, corrijo, distal, intermedia y proximal. Como el primer dedo se llama el hallux, él va a presentar una articulación que es bien interesante, que se llama la articulación metatarsofalángica del primer dedo. Esta articulación en su cara inferior, especialmente en el metatarso, presenta 2 huesos que se forman en un tendón, que se llaman, ¿cómo? ¿Cómo se llaman esos huesecitos? Sesamoideos. Los sesamoideos. El primer dedo, como tiene solamente 2 falanges, me presenta una articulación que es la interfalángica proximal. Como el resto de dedos tiene 3 falanges, entonces presento la articulación metatarsofalángica proximal y la metatarsofalángica distal. ¿Listo? Bueno, ¿preguntas allí, chicos? No. Permítame un momentico, yo paro aquí. Resulta que el pie va a presentar, primero el pie es la estructura que recibe el peso del cuerpo. Entonces él va a presentar un arco. Y este arco, el que yo señalo aquí, es un arco que se llama un arco longitudinal, que es este arco. Espérate, le cambio el color. Es este, es un arco longitudinal que normalmente todos presentamos. Aquí estamos viendo la vista lateral del arco longitudinal.
Sin embargo, este arco va a tener un borde medial, que es este. Cuando este arco se disminuye, o sea, supongamos que el arco es así, cuando este arco se disminuye, o sea, desciende, y yo voy a encontrar si esta es la superficie y la altura de este arco está disminuido, entonces a eso le vamos a llamar un pie plano. O sea, normalmente la huella plantar sería algo como así. Aquí tendríamos el primer dedo, segundo, tercero, cuarto y quinto dedo. Sin embargo, cuando el arco no está presente, la huella plantar va a ser mucho más ancha. Y a eso le llamamos pie plano. ¿Listo? Eso es lo que quería que vieran. Ahora, si si la huella plantar, digámoslo, es más corta, vamos a hacerla aquí. Por ejemplo, aquí viene. Le borro aquí un pedacito. Por ejemplo, así. Y así, o sea que no existe esta parte media que hemos visto acá. Y acá, entonces, a eso se le llama un pie cabo. O sea que su arco es muy pronunciado. O sea, es muy alto. Por ende, solamente se tienen estos apoyos. Normalmente, el pie va a presentar 3 puntos de apoyo. El primer metatarsiano, el quinto metatarsiano y el calcáneo. Entonces, aquí tenemos un trípode de apoyo. Y anatómicamente el pie lo vamos a dividir en 3 porciones. Una porción anterior, que se va a llamar el antepié. Una porción intermedia que se llama el medio pie y una porción posterior que se llama el retropié. Allí pregunta, chicos. No, señor. Bueno, en términos de articulaciones, entonces, la articulación del tobillo, que sería esta, es una articulación tipo bisagra. Y a partir de esa articulación, el pie puede hacer lo siguiente. Cuando la planta, esta es la superficie, es cuando la planta del pie se orienta medialmente. A esto le vamos a llamar, o sea, si levantas el pie y apoyas el borde lateral, a esto le decimos inversión. Y cuando la planta del pie se ubica
lateralmente, o sea, su borde medial se hace lateral, a esto le llamamos eversión. Profe, ¿esos son los esguinces? Exactamente, para allá quería llegar. Gracias por tu aporte. Entonces, ¿qué sucede? ¿Recuerdan la diferencia entre el maléolo medial y el maléolo lateral? ¿Recuerdan la diferencia? Yo que les dije que uno estaba más arriba y el otro estaba más abajo. ¿Cuál estaba más arriba? ¿El medial o el lateral? El medial. El medial está más arriba, por ende el lateral, que es de la fíbula, está más abajo. ¿Qué sucede con eso? Que al estar más arriba, mira el maléolo medial, el mecanismo de lesión más fácil es hacer esguince por inversión, donde la parte afectada va a ser la lateral. Por ende, hacer un esguince por eversión va a ser, digámoslo, no tan frecuente. Sin embargo, cuando se presenta, hay un riesgo de lesión mucho más alto. Y si veo el pie desde lo lateral, cuando el dorso, permítame, yo borro aquí los dibujos. Cuando el dorso del pie va hacia arriba, a eso se le llama dorsiflexión. Cuando va hacia abajo, la planta del pie se denomina plantiflexión. ¿Listo? Entonces miremos aquí, creo que el sistema nos permite ver este videito. ¿Sí? Ese movimiento que hizo hacia arriba, ¿cómo se llama? ¿Sí lo ves? ¿Cómo se llama cuando va hacia arriba? Dorsiflexión. Dorsiflexión, y cuando va hacia abajo se le llama plantiflexión. Muy bien, veamos aquí. Este movimiento, según lo que yo les expliqué ahora, ¿cómo se llama? Cuando la cara medial o la planta del pie se hace medial, ¿qué dijimos que era? Entonces, este movimiento que estamos viendo es la inversión y este es la eversión. Mira, inversión, planta hacia la línea media, eversión, planta hacia la cara o la línea lateral. Miremos aquí. Mira cómo se ve la... ¿Sí es el mecanismo de la eversión? Por acción de unos músculos que se llaman los fibulares. Aquí. Eso lo vamos a ver ahora. En relación con acción de los músculos. Bueno, listo, chicos. Listo. Cuando se habla de músculos de miembro inferior, vamos a hablar de los músculos que van a actuar en una articulación que es la coxofemoral
una articulación que está aquí abajo, que es la rodilla, y más inferiormente a nivel del tobillo. Entonces, estos músculos se van a dividir en regiones. Entonces, veamos los músculos de la región glútea. Este primer músculo corresponde al músculo glúteo máximo, o también conocido como glúteo mayor. Este músculo es el responsable de la extensión de la cadera. Entonces, hacer extensión de cadera es llevar el miembro inferior, en este caso el derecho, hacia la parte posterior. Si retiro este músculo y voy a un plano más profundo, me voy a encontrar con el músculo glúteo medio, que está aquí, y me voy a encontrar con un grupo de músculos que se llaman los pelvitrocantéricos. Entonces, les coloco aquí el chancuco. Entonces, los pelvitrocantéricos son 5 músculos. Entonces, el primero sería el piriforme. El segundo sería el gemelo superior. El que le sigue, el obturador interno. Más específicamente lo que vamos a ver es el tendón. El cuarto sería el gemelo inferior. Y el quinto sería el cuadrado femoral. Entonces, este primer músculo de los pelvitrocantéricos que les señalo aquí es el músculo piriforme. Este músculo tiene una característica que se ubica anterior a este nervio grande que les voy a señalar, que es el nervio ciático. Luego tenemos el músculo gemelo superior. Luego tendríamos el músculo obturador interno. Luego el gemelo inferior. Y por último el cuadrado femoral. Estos músculos, los pelvitrocantéricos, son músculos rotadores laterales. O sea que te permiten rotar el miembro inferior hacia la parte, valga la redundancia, lateral, y se convierten en estabilizadores de los músculos glúteo máximo, medio y mínimo. Vamos a un plano más profundo. Y aquí encontramos este músculo que corresponde al glúteo mínimo. Aquí en la región posterior vamos a encontrar dos grupos de músculos que van a estar divididos en dos regiones. Los de la región medial, los de este lado, se conocen como los isquiotibiales, y los de la región lateral, los isquiofibulares. Los isquiotibiales van a ser dos. Este que vemos aquí, para que la imagen se les vea mejor. Este músculo grueso, aquí se lo señalé todo, se llama el semimembranoso, es un músculo grueso. Y este, que está profundo a él, se va a llamar el semitendinoso. Este par de músculos se relacionan con los músculos isquiotibiales. Y lateralmente vamos a tener los isquiofibulares, que sería el bíceps femoral, cabeza longa, que es este que señalo, y la cabeza corta del músculo bíceps femoral. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿es exacto decir que, que los isquiotibiales corresponden al bíceps con su cabeza longa y breve?
¿Eso es cierto o es falso? ¿Es cierto o es falso, chicos? Ole, Verdadero. eso es falso. Los isquiotibiales son semimembranoso y semitendinoso. Los isquiofibulares son el bíceps con su cabeza longa y breve. En la parte inferior vamos a tener una fosa que se denomina la fosa poplitea. Entonces, está delimitada por los músculos isquiotibiales e isquiofibulares, que es esta, en la parte superior. Y en la parte inferior está delimitada por los bordes medial y lateral de las cabezas medial y lateral del músculo gastrocnemio o gemelo. Aquí vamos a encontrar esta fosa y en ella o a través de ella, se la delimito acá, por esta fosa va a pasar o voy a encontrar una arteria que se llama la arteria poplitea, una vena que se llama la vena poplitea y voy a encontrar un nervio que se llama ¿cómo? ¿Cómo se llama ese nervio? Es este mismo, Nervio ciático. el nervio ciático. Muy bien. ¿Listo? Entonces vamos hacia la parte anterior. Los músculos de la cara anterior hay que diferenciar algo. Los de la parte superior, o sea, los que van a trabajar sobre la articulación coxofemoral en su parte anterior, van a ser flexores, por ende los de la cara posterior van a ser extensores. Sin embargo, a la altura de la rodilla, estos músculos ya no van a ser flexores, sino extensores, por ende los de la cara posterior van a ser flexores. Entonces veamos qué músculos encontramos aquí. En la parte superior debo identificar este músculo que se llama el iliopsoas, que está conformado por el ilíaco, que lo ubico en la fosa ilíaca del hueso coxal, y el psoas mayor, que es recuerden que es un músculo que me sirve como referencia para ubicar unos nervios que vamos a ver o que ustedes van a trabajar, que se llaman los nervios del plexo lumbar o plexo lumbosacro. Este músculo, el iliopsoas, es el músculo responsable de la flexión de la cadera. ¿Cómo se hace la flexión de la cadera? Pues se lleva el miembro inferior, en este caso el derecho, hacia la parte anterior y superior. Lateralmente a él voy a encontrar este músculo que se llama el sartorio. Lateral al sartorio tengo este músculo que se llama el tensor de la fascia lata. Y sobre toda la parte lateral tengo esta estructura que se llama el tracto iliotibial, que es este, que es una banda fibrosa que divide teóricamente el compartimiento anterior del posterior. Medialmente al iliopsoas voy a tener músculo pectíneo, el músculo aductor longo, medialmente el músculo grácil y en la parte inferior un grupo de músculos que se denominan el cuádriceps.
Si hablo de cuádriceps, ¿cuántas cabezas musculares estoy nombrando? ¿O cuántas cabezas lo forman? 4. 4. Entonces, ¿cuáles son las cabezas? 1. Vasto lateral. 2. Vasto medial. 3. Recto femoral. Y 4. Recto intermedio. Entonces aquí tenemos vasto lateral. Aquí tenemos recto femoral, vasto medial. Estos tres son superficiales. El que le sigue, que sería el vasto intermedio, sería este. Está aquí. Entonces, estos 4 músculos, espérate, yo voy a más abajo, pero aquí se ve mejor. Estos 4 músculos se van a unir y me van a formar un tendón que se llama el tendón del cuádriceps, que está aquí, y que en él se forma el principal hueso sesamoideo del cuerpo, que es la patela. Y la patela va a estar unido a la tuberosidad de la tibia, que es una estructura que encuentro acá, por medio de un ligamento, se llama el ligamento patelar, que está aquí. Entonces sigamos a un plano más profundo. Aquí voy a encontrar ven aquí, este músculo se llama el aductor longo. Voy a ir a un plano más profundo y ya me encuentro con el músculo aductor breve. Y luego voy a encontrar este músculo grande que se llama el aductor magno. Míralo acá. Este es el aductor magno. Entonces, los músculos de la cara medial van a ser músculos que generan un movimiento de aducción. O sea, ¿qué hacen? Acercan el miembro inferior hacia la línea media. Entonces, ahora vamos a los músculos de la pierna. Vamos hacia la cara anterior. Entonces, los músculos de la cara anterior de la pierna van a ser ¿qué? ¿Extensores o flexores? ¿Van a ser qué, chicos? ¿Extensores o flexores? Flexores. ¿Alguien dice algo contrario? ¿Alguien dice algo diferente, chicos? ¿Extensores o flexores? ¿Extensores? Van a ser extensores, porque yo les dije, desde la cadera hacia abajo, todos los músculos que van a actuar sobre la rodilla, sobre el tobillo y sobre el dedo del pie van a ser extensores, por ende los de la cara posterior van a ser flexores. Entonces, aquí vamos a tener unos músculos de la cara anterior, unos músculos de la cara lateral y unos músculos en la cara posterior. En la cara medial no tenemos músculos. Primer músculo que vamos a identificar aquí, tibial anterior.
Lateral a él tengo el músculo extensor longo de los dedos. Y aquí entre los dos el músculo extensor longo del hallux. O sea que va a trabajar sobre el primer dedo. En el dorso del pie voy a tener, actuando para el primer dedo, el músculo extensor breve del hallux. Y lateralmente a él voy a tener el músculo o los músculos extensor breve de los dedos. Aquí se los señalo. Mira. Extensor breve de los dedos. Ubico mejor ese acá. Extensor breve del hallux. ¿Listo? Ahora vamos hacia la cara posterior. Entonces los de la cara posterior van a ser ¿qué? ¿Flexores o extensores? Flexores. 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 Entonces, este primero, aquí los músculos van a estar divididos en 3 planos. Un plano superficial, donde voy a tener el músculo gastrocnemio o el gemelo, que tiene 2 cabezas, una cabeza medial y una cabeza lateral. Entonces aquí tengo cabeza medial, cabeza lateral del gastrocnemio, también conocido como gemelo. Este músculo se inserta en el calcáneo a través de un tendón, se llama el tendón de Aquiles. Si voy a un plano intermedio, voy a tener un músculo que se llama el sóleo. Entonces aquí les presento el sóleo. Este músculo se une también al gastrocnemio a través del tendón de Aquiles y me forma lo que conocemos con el nombre de tríceps sural. Se me pasaba que en el plano intermedio voy a ver este músculo en la parte superior que se llama el plantar, que su símil en el antebrazo sería el palmar longo. La diferencia es que el plantar sí es un músculo constante. Tiene un vientre muscular pequeño y desciende con un tendón muy largo para ubicarse lateral al tendón calcáneo o tendón de Aquiles. Si vamos a un plano profundo, entonces voy a encontrar plano profundo. 1. Músculo popliteo. 2. Músculo tibial posterior. 3. No, espere, que aquí la estoy embarrando. Flexor longo de los dedos. 4. Flexor del hallux. Listo. Entonces, el músculo popliteo es este. Acá. Que este músculo, pues hay una discusión por allí planteada si corresponde como el braquial a la altura del codo, o sea, ser el agonista en la flexión de la rodilla. Sobre la tibia, que es medial, tengo el músculo flexor longo de los dedos. Sobre la fíbula tengo el músculo flexor
longo del hallux y entre los dos tengo el músculo tibial posterior. Mire que se oponen en nombre a los de la cara anterior. Ahora nos faltan unos músculos de la parte lateral. Espérate, yo los ubico acá. No, por aquí no. Les muestro. Porfa, alguien tiene su micrófono abierto, gracias. Bueno. En la parte lateral tengo este músculo que se llama el fibular longo y fibular breve. Estos dos músculos se ubican posteriores al maléolo medial, al maléolo lateral, perdón, que es este, y se consideran músculos retromaleolares laterales y son músculos evertores, o sea, son músculos que tienen que ver con el movimiento de eversión. Por ende, los músculos flexores, longo de los dedos y del hallux, más el músculo tibial posterior, se convierten en retromaleolares mediales y son los responsables de la plantiflexión. Siendo así, los de la cara anterior, que son los extensores, pasan por esta estructura que señalo aquí, que se llama el retináculo de los extensores, y actúan sobre el dorso del pie, siendo los músculos dorsiflectores. Entonces ahora sí nos vamos al pie. Entonces en el pie debemos de tener en cuenta algo. Similar a la mano, el eje mecánico del pie corresponde al segundo dedo o al espacio entre el primero y segundo dedo. Vamos a ver primero los músculos extrínsecos. Entonces, cuando yo hablo de músculos extrínsecos, voy a hablar de aquellos músculos que se forman o se originan en un sitio diferente a su inserción. Entonces, aquí tenemos, mira el tendón del músculo fibular breve, el tendón del músculo fibular longo, el tendón del músculo flexor longo del hallux y el tendón del músculo flexor longo de los dedos. Porque recuerden que estos son los que se forman en la parte posterior de la pierna y van a llegar acá, y unos en la parte lateral. Ahora miremos los músculos intrínsecos. Aquí tenemos este primer músculo, se llama el abductor del dedo mínimo. Mira que actúa sobre el quinto dedo y lo que hace es que al contraerse lo aleja de la línea media, por eso se llama abductor. También tenemos el músculo abductor del hallux. Al contraerse lo aleja de la línea media. Tenemos el músculo aductor del hallux, que tiene dos cabezas, una cabeza transversa y una cabeza oblicua. Resulta que esta articulación, la metatarsofalangica del primer dedo, puede presentar una deformidad. Y esa deformidad va a estar dada aquí. Y a eso se le conoce con el nombre de hallux valgus o el famoso juanete. Entonces hay una responsabilidad de este músculo con sus dos cabezas. Tenemos el músculo flexor breve,
de los dedos. Tenemos los músculos lumbricales que se forman en medio del tendón del músculo flexor longo, bueno, medialmente al tendón del músculo flexor longo de los dedos y actúan sobre la articulación metatarsofalángica de los dedos 2 al 5. Y tenemos el músculo cuadrado plantar o flexor accesorio que le cambia el eje de acción al músculo flexor longo de los dedos. Bueno, chicos, esto corresponde al tema de los músculos. Si es sensitivo, ¿cuál es su territorio sensitivo? Si es un nervio motor, entonces, ¿qué movimientos se pierden cuando se lesiona el nervio? Listo, chicos, es una hojita nomás. No tienen que hacer portada ni contraportada, nada de eso, ¿no? Sencillito, una hojita. Y de lo que ustedes hacen, entonces, por favor, eso se lo envían a John. John, vos lo podrías armar en un solo archivito y me lo envías en un solo archivo. ¿Listo? Profe, ¿y hasta cuándo no hay plazo? Hasta el jueves, antes de comenzar el quiz. Ah, bueno, profe. Listo, ahí les pongo que más chancuco que esos. Profe, y una preguntita, ¿cuándo nos dice la nota del otro que le mandamos? Ah, cuando lo revise. Listo, bueno, Ok, entonces profe. ahí tienen todo.